Yes. This one's on too. Oh, this one's on. Yeah. So hi, welcome, and I'm so sorry for the delay. So my name is Caroline Buckee. I'm a professor of epidemiology at the Harvard T.H School of Public Health, where I'm an infectious disease epidemiologist primarily. And I work with Andrew, co-founder of Crisis Ready. I've been working with mobile phone data on questions of mobility for over a decade now. And I think the landscape for this very applied use of the data is really just coming online now. Really with COVID. COVID kind of opened the door to this type of approach, largely because data providers suddenly realized that the data was useful and policymakers also saw the utility. So I'm going to talk about the infectious disease side of that later. Right now, I just want to talk through the sort of overarching way that we think about this data and how we can use it. Next slide, please. Okay, so until we had mobile phones, we really didn't have good data on individual level mobility patterns on a population level in real time. But we now do. So this map is just a heat map showing the percentage of people that own a mobile phone around the world. As you are all aware, this now reaches populations in rural settings, populations that would have been missed in traditional ways of gathering data about mobility. So this is we're in a new world of how we think about this. Next. And this just shows from a survey in 2018, the fraction that own a phone in Mexico is there. It's probably higher now, but it's the vast majority of people now have a device and that they use regularly. Next. So the implications for the spatial and temporal resolution of data on human migration and mobility patterns is really enormous. So if you think about the before time, before we had this data, we had travel history, we had surveys, census information, right? Cross-border information. And this graph kind of shows the scope of that data on a spatial and temporal scale. So on the x-axis, we have increasing spatial scales from neighborhood level all the way up to international. And on the y-axis, we have the temporal scale from hourly movements all the way up to long-term migration events. So we had some gaps in the data that we had available to us that were important, especially in the context of disasters. Next. So now we have a whole bunch of new information. And I think the 2 days of this workshop are going to span sort of different aspects of this. The mobile phone data that I'm going to talk about is now available. It can give resolution in real time, depending on the kind of data you're working with. And it can give you information on all different spatial scales, right? So that yellow square of Google location history data, theoretically, we know across all of these spatial and temporal scales. But of course, there are all different kinds of data, and each one has its own kind of resolution and its own utility for different contexts. Next. And I think whenever we're thinking about this kind of data, both when we're talking to data providers and when we're thinking about the methods that we're using and translating this in the real world, especially when communicating things like uncertainty around these estimates, there are three really important aspects. The first is the representativeness of the data. So none of the data are going to be without biases in terms of who actually is transmitting information, who owns a phone, who's using it, what is the market share of the data provider that you're working with, what are the demographics represented in that data set, and what's your geographic coverage. So often, you know, we are actually going to be missing the poorest people, possibly children, right? So we have to think about what these biases mean for when we're interpreting the data. The second is privacy, and we're going to have a whole session on the implications for the use of data that has not been consented by the individual for public health or preparedness or resilience frameworks. And we'll talk more about that later, but that's key for all of these things. And then lastly, there's the data reliability. So generally speaking, because of privacy, we want to receive the data in an aggregated form. And so everything about the data sharing agreements, how the aggregation happens, the negotiation with the data providers, needs to reflect the use case. Next. So all of these issues, so when we think about the science of this and who we're talking to in terms of the data and so on, all of it should be driven by the ultimate use case.
And so that's why this translational pipeline is so important, because at the end of the day, the privacy considerations, the representativeness, all of these aspects of the data need to be taken into consideration in light of what you're trying to do with it, right? Whether you're trying to address a vaccination campaign, or you're trying to understand the impact of an earthquake, that is the use case, and you can work backwards from there to try and understand what that means for your data. Next. So with respect to this representativeness issue, the mobile phone data that we work with is a wonderful data source in many ways, but these biases are important. So you have a population at risk for something, there's a natural hazard or something like this. Of those people, only a smaller fraction own phones. If you're using an app-based data stream like Facebook or Meta or whatever, right, then that's a smaller subset still, that's smartphone users. And then if it relies on the use of an app, and I've put contact tracing app here because it's in the context of COVID, but that's really a very small fraction of your at-risk population. And the age groups that it's going to represent are very skewed. And those biases are actually going to be quite context dependent. It depends on the population, the geography, the country, and so on. And so that's very important in interpretation. And it highlights the need for context-specific knowledge. So you need people on the ground who understand the local context and what the data means in that context. And I think some of the failures that we've seen around the use of this data stem from the idea that you can take a top-down approach and sit in Silicon Valley and understand the needs on the ground in Guatemala. That's not true, as you all know. But it's surprising how many data providers have that mentality. Next. So I'm gonna separate two data streams here that we use that I think are sort of the main different data streams on this mobility patterns. So call detail records are mobile operator data. They collect this data for purposes of churn analytics to try and understand their markets and so on. And anyone that has a SIM card from that operator generates this data routinely. The operator collects it, it's stored for some number of months. And essentially what it is whenever the person uses that phone, there is a tower that routes that activity. And so you have an approximate location for that person at that time. So when that data is aggregated up, you get something like between tower movement patterns. That is in real time, theoretically, although of course the aggregation takes some time. It has much better representation than some of the smartphone-based data streams because it doesn't need to be a smartphone, it's just the SIM. It has variable spatial and temporal resolution depending on the distribution of cell towers. And so in rural areas, often the cell towers are far apart. So by definition, your estimation of where the people are is much larger spatial scale. And in terms of regulation and privacy, countries have national regulators, and the use of these CDRs is usually requires regulator approval, which often takes some time to navigate. Usually in the context of another ministry, like a Ministry of Health has to make the case for why this is useful, and so on. And that takes time. So when Andrew was talking about not scrambling during the disaster, like we're trying to do right now for Ukraine, having these systems set up and the partnerships in place prior to the disaster is really key because you're ready to go when it happens. Next. So this just shows you movement patterns in Bangladesh out of Dhaka during the Eid festival. National holidays are a big time of movement, and they can spread disease and have other implications for traffic and so on. And so this data is really, this is from about 65 million subscribers. You can see it's quite aggregated spatially, but it gives you a general sense of the flows out of the capital and then back into the capital over time. So this is the kind of data that we use, and we can connect it to other data sources to make sense of it. Next. Oh yeah, that's Dhaka. And so what you see in these kinds of data sets are some key features that are generalizable. You see periodicity related to movements for weekdays versus weekends. Next. That's right there, right? So you see these with this weekly periodicity, that just shows the proportion leaving the capital. The heat map on below this is ordered in terms of distance from the capital, and then the
color shows the number on a log scale leaving the capital to go to that place. And I think what you can see from these data sets from multiple countries that we've looked at is that people are traveling very far. We are in an unprecedented time in terms of how much travel is happening and how far people are traveling. So, you know, the bright bars go all the way down in some cases, no matter how far they are from the capital, people are going very big distances. Next. And then travel for holidays. This is Eid in Bangladesh, but we all have different holidays. And then you get these mass movement events. And they're not unlike what happens when there's a disaster. And in fact, what we see is that when there is a disaster, people go to the same places because they go to their family and friends, which makes sense. And there are other kinds of information we can use to generate predictive frameworks to try to make sense of where we think people might go when something bad happens. Next. So the other kind of data is from apps and smartphones, and I think Nishant is going to talk more about some of the technical side of these. Usually they have a slightly lower representativeness, right? Because not everybody has a smartphone. It tends to be wealthier. It tends to skew young adult. But you have much higher spatial and temporal resolution. Currently, what we realized during COVID was that, at least in the US, and I suspect globally, there is a real problem with regulation, and in that there's not really clear frameworks for how and when and, you know, this data can be used and processed. So there's some flux here in terms of the partnerships that need to be in place for using this kind of data. And there's also a question that we talk about a lot, which is at what level does the aggregation and analysis happen? Should data providers like Meta be working directly with governments to produce dashboards and maps? Or should there be some lower level of resolution that's shared more broadly, and then individuals are working kind of in context with different government entities? And I think that's still an open question, and different data providers are making different decisions around that. Next. So this is just an example from the that Nishant worked on. This is from the COVID pandemic, where due to lockdowns, people were leaving cities. And what you can see is the percentage change in nighttime Facebook Now Meta users, right? And so this is New York, and you can see Manhattan is that green, dark green line. And you can see that there's a very differential type of movement and emptying out. And that was very strongly related to socioeconomic status, right? So wealthier people left Manhattan, and the surrounding areas remained the same or even sometimes increased, and had we were able to pick up some of those signals on a relatively high resolution spatially. Next. What's interesting is that if you look at the percentage of pregnant women delivering with COVID, which is an unbiased estimate of the burden of disease in that neighborhood, we could actually match that with commuting patterns using this mobility data. And so here, this graph just shows the x-axis shows the extent to which commuting patterns declined, and the y-axis is the estimated COVID-19 burden in that place. So essentially, what this means is that essential workers were commuting, they were unable to lock down, and then they suffered more COVID. So we're able to link sort of phenomenological observations mechanistically with mobility patterns that are happening in different parts of a city. Next. And this is just from Santiago in Chile, which I worked on with Mauricio, actually, to show essentially the same thing, which is that poorer neighborhoods were unable to lock down. So we're seeing differential response to stress depending on socioeconomic status, and that has direct implications for response. Next. And so the key issue, that the reason that Crisis Ready kind of was formed and it came out of the COVID-19 mobility data network, is that we have this idea that companies have valuable data about human mobility. We've been working on methods in the scientific and academic realm, showing proof of principle, but retrospectively, right? And we want to move to a place where we're actually using it in real time for disaster response. And at the moment, that doesn't happen routinely. It's starting to, but it's still new. So the companies have this data. Policymakers and other decision makers during disasters need to have the information, but there's this disconnect in the middle. Next. And during COVID, a lot of data providers started spitting out like mobility reports to try to understand this. And most of them, I think, didn't work at all in reality. They didn't actually help decision makers.
And I think what that highlights is that this is not trivial. There's this idea that you have lots of data, it should just be useful. That's not true, that you have to tailor it to a very specific decision that somebody has to make. And so that's part of the reason that we're here, is to try to understand and make that pipeline concrete. Are pipelines made of concrete? I don't know. Okay, Next, please. Yeah. So we separate it, and Andrew talked a little bit about this. We separate this into questions around the data itself, and how we extract that data and what kind of data providers have which information, the methods that you need in different contexts and in different places. And then there's this issue of translation to an operational capacity. And next. And I think time and again, what we have found is that the biggest problem, because to be honest, the analytics themselves, yes, we need work, but it's not rocket science. You know, the questions are, where is everyone and where are they going, fundamentally? The issue is that we have this technical layer missing that can talk to decision makers and understand what they need, that can understand the methods and the data and link the two in a local context. And I think that's kind of our focus, is trying to understand how we build that network of people who have local expertise and this data science piece. Next. So we convened a series of seminars in 2020 to kind of talk about these issues. We brought together data providers, legal experts, academics, public health people. And this white paper, I think, is nearly ready for sharing. Released in April. Yeah, and so that kind of is a whole framework for how we're thinking about this, and very happy to share if people are interested. Next. So finally, what we've started to do with Crisis Ready is to think about the needs of people on the ground who need to make decisions. So one of the things that we'll be talking about today in our scenario planning is, what do you actually need? Do you need a PDF that somebody needs to see a heat map of something? Do you need a dashboard? How can we create real-time data products that actually have insights that people can use? Not just theoretically, not just to publish a scientific paper, but what's useful. And so we have been generating these situation reports for a number of different aspects, different natural disasters, and so on. And that's something that I hope we can talk about, what would actually be useful, because in some governments, the reality is you need a PDF and it has to go to somebody's desk on a piece of paper, right? And people have different needs around how the data is presented to them. Next. So we have a number of projects. One of them is how to understand evacuations around wildfires. And there we bring in lots of different information. So we'll talk tomorrow about satellite data and so on. And I think that's important, these layers of data and how we fit the spatial resolution together, what kind of methods we use to do that, and what kind of information we can get that will basically synergize with our mobility data to actually produce something helpful. In this context, an interactive tool that policymakers can use to understand evacuations. Next. And then finally, just to say that, of course, refugee crises represent a very acute disaster that has all kinds of multifaceted migration issues and health issues and other infrastructure problems. And so Andrew has been leading the charge in trying to make these maps for displacement available, not within Ukraine for security reasons, but outside. So thinking about how refugee flows are going to impact public health needs and other aspects of the crisis response. Next. So just to wrap up, this is our team, and we are very happy to be here. I think it's really important that we focus on exactly how data can be used in real life, in real time, because it's still a nascent field. And so the state of the art is something that is changing quickly, and I think should be integrated into preparedness plans like now, so that we can respond more effectively next time a disaster hits. Thank you. Thank you. Manishi, I think we'll go to Nishant next, and then we'll finish up with you. Does that sound okay? Sounds perfect. Thank you. Do you want to sit here? Yeah.
Hola, buenos días. Voy a hacer la presentación en español, pero no hablo normalmente todos los días, entonces si hay muy problemas, que me digan. Gracias. Nishant, perfecto. Se escucha perfecto. Gracias, Mauricio. Me llamo Nishant. Next slide, please. ¿Quién soy yo? Soy epidemiólogo. Hice mi doctorado abajo de la supervisión de Caroline ahí en Harvard. Y la mayoría de mi disertación era sobre ese tema de cómo el movimiento de la población afecta el riesgo de enfermedades, especialmente acerca del tema de desastres, porque la gente, como ustedes saben, mueve mucho más cuando hay un desastre buscando seguridad o cosas así. Next slide. Entonces, al fin de esa presentación, lo que vamos a entender o explicar es cómo se generan esos datos, porque eso es una parte muy importante, porque especialmente durante COVID vimos un montón de datos de Facebook, de Google, de varios proveedores, pero el problema es que mucha gente toma esos datos como la verdad. Y la verdad es que ellos toman decisiones como la agregación, como la privacidad, que son muy importantes para la interpretación de esos datos. Y entonces vamos a hablar un poco de eso. Y espero que después de esa presentación ustedes van a saber, si ustedes vean algunos datos, cuáles son las preguntas más importantes que ustedes deben de hacer para entender y utilizar esos datos. Next slide. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de datos. Caroline ya empezó hablando de eso, pero vamos a hablar un poco más acerca de las cosas técnicas de esos datos. Next slide. ¿Cómo se crean esos datos? Esos son los datos creados por GPS, y eso es el sistema que existe en varias partes del mundo. ¿Qué pasa? Primero, antes que nada, los humanos, los seres humanos, mueven o no mueven, ¿verdad? Eso es el tema más importante para nosotros. Pero la verdad es que cuando ellos se mueven, no todos sus movimientos están capturados por las aplicaciones que existen en sus celulares. Entonces, hay una cosa que se llama un SDK, un Software Data Kit, que es diferente por cada tipo de aplicación que usted tiene. Por ejemplo, si usted tiene Rappi para ordenar comida o tiene Uber, son cosas diferentes y genera datos sobre usted que son muy, muy diferentes. Entonces, ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Porque tal vez ustedes no van a usar Rappi por el desayuno, yo no sé, pero Uber puede ser por cualquier hora del día. Entonces, por los usuarios de Rappi, solamente van a tener los datos del tiempo, ¿verdad? Cuando están usando la aplicación. Eso es muy importante. Después, la gente que crean ese SDK, Software Data Kit, agregan todos esos datos. Ustedes pueden ver cerca de las imágenes que yo tengo tres symbols. Uno es un catado, un square ahí también, y una función. Lo que quiero decir con el square es que no sabemos qué pasa exactamente, no sabemos exactamente cuáles datos estamos creando, generando, sacando de esas aplicaciones. Cuando tiene el cantado, estamos hablando de privacidad, ¿verdad? O sea, al fin del día, yo no voy a saber exactamente dónde están ustedes y qué están ordenando, y entonces hay un nivel de protección para ustedes también cerca de esas aplicaciones. Y finalmente tiene el FX ahí, que es una función, una transformación de los datos. Están tomando los datos y tal vez borrando algunas cosas que no tienen sentido. Tal vez los datos te dicen que una persona estaba llamando 10,000 veces por minuto a otra persona. No es verdad, es un error de los datos. Y ellos hacen cosas para limpiarlos. Entonces el publisher agrega, genera todos esos datos. Y la verdad es que lo que nosotros no vemos es que no es normalmente solamente una persona o una organización. Son varios. Hay un ecosistema grande, pero grande ahí. Son publishers que venden esos datos a providers que hacen cosas diferentes, que se mueven, agregan, transforman los datos y tal vez se venden de nuevo a un aggregator. Y muchas veces lo que nosotros recibimos pueden ser de cualquier persona aquí, un publisher, provider o un aggregator. Es muy importante que nosotros sabemos qué está pasando, cómo están convirtiendo los datos. Un proveedor como Google o Facebook puede ser el publisher, provider y aggregator. Entonces nosotros sabemos exactamente lo que está pasando. Pero si recibimos datos de otros lados, no sabemos exactamente si es la verdad, no sé. Porque nosotros, como los usuarios de estos datos, solamente tenemos lo que es el número 6, las métricas que recibimos al final, que dice
hay tanta gente en ese lugar. Bueno, ¿de dónde vino eso? ¿De cuál aplicación? ¿Cómo generaban esos datos? Eso es muy importante. Next slide. Y los datos de CDR, la gran diferencia entre cómo se generan esos datos, next slide, es solamente el lugar donde ellos dicen que la persona es, ¿verdad? Por ejemplo, por GPS tenemos el lugar específico con una variación, un error que dice, esa persona es en este lugar más o menos 10 metros, 15 metros, algo así. Con CDR, Call Detail Records, al lado derecha, lo que tenemos es, no sabemos exactamente dónde estaba la persona, pero sabemos a cuál torre la persona estaba, con cuál torre la persona estaba comunicándose por su celular. Next slide. Entonces, como yo dije antes, el proceso de generación es, yo creo, el proceso más importante que uno debe de saber o entender antes de usar los datos. Como le dije, ¿verdad? Usar Rappi o usar Tinder genera datos totalmente diferentes. Usar un proveedor contra varios proveedores genera datos totalmente diferentes. Una cosa que nosotros vimos al inicio era que, por ejemplo, si nos vemos un barrio, digamos en DF, aquí, puede ser que Google nos dice que la gente se está moviéndose más, pero vamos a Facebook y Facebook nos dice que la gente se está moviendo menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y por eso es muy importante, de nuevo, saber el proceso de generación de esos datos. Next slide. Entonces, casi siempre con los datos que son procesados y agregados, ellos son procesados y agregados para limpiar los datos extraños. Como le dije, muchas veces he visto que hay mucha comunicación, 10,000 contactos por hora, cosas así, que son raros, y ellos limpian esos. Sí. Y también esa parte es muy importante para proteger la privacidad de la gente. Muchas veces cuando hablamos de agregación, es una agregación espacial y temporal. Y sí, está bien, y es muy importante porque ellos no quieren decirte, ¿verdad? Tal persona es en tal edificio, en tal apartamento y ya. No, y agregamos esos datos para que podamos decir algo a nivel de población. Al fin del día, a nosotros no nos importa una persona, ¿verdad? Estamos hablando de nivel de población. ¿Qué está pasando? ¿Dónde debemos de poner recursos? Cosas así. Y entonces, creo que Caroline mostró eso antes, pero al lado izquierda tenemos agregación espacial. Estamos agregando los datos a nivel de los barrios de Nueva York. Y al lado derecha, lo que tenemos es agregación temporal. Lo que yo quiero decir de eso es, si yo quiero preguntarle a Andrew, ayer, ¿dónde estaba todo el día? Bueno, 1000 lugares, ¿verdad? Viajó a una oficina, tal lugar, tal lugar. Y el problema es que nosotros no recibimos datos de Andrew por cada 5 minutos. Y es importante, si es un par de datos de 5 minutos agregado por 5 minutos, 4 horas o 8 horas, hay una diferencia grande. Porque normalmente lo que hacen ellos es buscar el lugar donde él estaba la mayoría del tiempo en esa banda temporal. Entonces, si estamos hablando de 8 horas, importa cuáles 8 horas, ¿verdad? Si son 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, bueno, es muy diferente que si ellos me dicen de medianoche a 8 a.m. No. Y entonces, como le digo al lado derecha, si tenemos tiempo de día, de mañana, de tarde y de la noche, el movimiento cambia. Y eso, por ejemplo, es de Meta, de Facebook. Ellos agregan por 8 horas. Puede ser que hay otros proveedores que agregan por 4 horas. Y podemos entender o interpretar movimientos muy diferentes por 4 horas o por 8 horas, ¿verdad? Imagínate eso. Si yo estoy viajando y yo tomo un avión de aquí a DF a Monterrey, ¿cuánto tiempo toma eso? 1 hora. 1 hora, ¿verdad? Ahora, si yo paso, digamos, yo tomo ese avión a las 10 de la mañana. Si yo paso la mañana de 8 a.m. a 10 a.m. en mi casa, voy al aeropuerto, llego a Monterrey a las 11, después paso un poco de tiempo en Monterrey, los datos me pueden decir que yo pasé mi tiempo en DF, en el aeropuerto o en Monterrey. Y absolutamente es una diferencia grande para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos si yo salí de aquí o si yo anduve ahí la noche anterior.
Y por eso es muy, muy importante saber, ¿verdad? Porque nosotros en 8 horas, porque el viaje a Monterrey solamente es de 1 hora, no sabemos cuál era el movimiento. Solamente tenemos el movimiento agregado por 8 horas. Entonces, sí, estamos muy, muy interesados en saber viajes cortos, digamos, de aquí a Monterrey. Es importante tener una agregación temporal que es más pequeña, porque sin eso no podemos saber. O sea, hay movimientos que nunca vamos a saber porque eso está todo agregado a un nivel temporal. Como le dije, es un parte muy, pero muy importante porque cambia. Ahora hay algunos proveedores que te dan datos por 24 horas. ¿Quién sabe? Si yo estoy interesado en movimientos específicos y los movimientos tardan menos de 24 horas, yo no sé, yo no puedo decir dónde se está moviendo la gente. Entonces, como le dije, la agregación espacial y temporal es muy, pero muy importante saber antes de usar los datos. Next slide. Como le dije aquí, el nivel de agregación es muy importante para la interpretación. 4 horas contra 8 horas o varios contra provincias, ¿verdad? Lo que vemos nosotros es que la gente siempre mueva. La gran mayoría de los movimientos son cercanos. Son al barrio, son al trabajo, son a lugares así, ¿verdad? Entonces, si yo digo, yo quiero ver cuánta gente se mueve entre un estado de México al otro estado, la gran mayoría de movimientos que yo veo a nivel de personas van a ser en la frontera, porque la gente se está moviendo. O sea, no es una frontera para ellos, es su barrio, se van a moverse. Y entonces, cuando llegamos a nivel más y más grandes, protegemos más privacidad, pero perdemos mucho también. Entonces, como le dije, es muy importante entender exactamente cuál es la agregación espacial ahí. Next slide. Entonces, el uso cuidadoso y bien informado de los datos de movilidad puede ser muy útil. Por ejemplo, aquí tenemos movimientos en varias ciudades en los Estados Unidos. Y lo que vemos es que hemos diferenciado primero los tiempos del día, ¿verdad? El rojo es la mañana, verde es la tarde y azul es la noche. Y lo que vemos también es que el análisis espacial también es muy específico. Por ejemplo, cuando hablamos de Atlanta, estamos hablando de downtown. Cuando estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Manhattan. Eso nos ayuda mucho, o sea, sacar los datos de todo el ruido que tienen los datos también. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la línea vertical, es el 15 de marzo, el día que en los Estados Unidos, a nivel nacional, empezaron a decir que no deben de moverse tanto, disculpa, el 15 de marzo de 2020, durante la pandemia. Entonces, lo que vemos nosotros, eso es la población o la densidad o el cambio de la densidad de población en esos lugares. Y lo que vemos es dos cosas. Primero, en cada ciudad, los días antes del 15 de marzo, podemos ver un spike, o sea, no sé cómo decir eso. Un pico, un incremento, un pico de personas que están en esos lugares. Y nosotros lo que vemos es que eso es la gente que están tratando de comprar papel higiénico, están tratando de comprar cualquier cosa para prepararse a estar en su casa por mucho tiempo. Al otro lado, lo que vemos es que si interpretamos lo de población de noche, lo que vemos es que la gente que normalmente vive en esos lugares se están saliendo de la ciudad. O sea, en Nueva York, ahí podemos ver que casi 50% de la población que nosotros esperamos que estén ahí, usando un base normal, no están ahí ya. Y eso es una parte muy importante, porque la idea de tener como un toque de queda o algo así es prevenir que la gente que están infectados o cualquier cosa así se mueven a otras partes, ¿verdad? Y por usar esos datos de una manera muy específica, podríamos ver que tal vez tenemos un problema aquí. Estamos diciendo que todo el mundo debe de estar ahí, pero la gente se está moviendo más antes, interactuándose más con la gente, y después se están saliendo. No queremos eso, tal vez debemos de cambiar eso un poco. Next slide. Okay. Ya casi voy terminando. Eso es durante un desastre, un huracán, bueno, no un huracán, una lluvia muy grande.
y un flood en Kerala, en la India. Y lo que vemos ahí también, lo rojo, es que podemos decir exactamente de dónde la gente se están moviendo, o sea, saliendo, y a dónde van, por los rojos y los azules que vemos. Y usando eso, podemos también, usando esos datos en una manera muy específica, decir qué debemos de hacer, dónde debemos de poner recursos para recibir a esa gente, para ayudarles, cosas. Entonces, hay cosas más técnicas que podemos hacer para proteger la privacidad, como differential privacy. Next slide. Y vamos a hablar de ellas en la siguiente sesión. Entonces, sí, ahí perfecto. seguimos. All right, thank Muy you. bueno, gracias. That was great. All right. We'll hold questions for now. Mauricio, we still have you on the line? I'm right here. Can you guys hear me? All right. Yes, Yeah. we can. Right. Excellent. So I chose a small slide deck that we can fly over with the hope of being able to present. Let's see. Okay. Can you guys see my screen? Yeah. Yes. What's up? Let's see if it oh, okay. I think it's loading now. Is that good? Perfecto. Okay. Daré mi plática en español para la audiencia mexicana y latinoamericana. Y bueno, mis colegas conocen muy bien mi trabajo, así que mi objetivo es tener impacto con ustedes en México. Bueno, yo voy a tratar de expandir un poquito más acerca de la movilidad humana, como la recolectamos a través de los teléfonos celulares, y quiero mostrarles algunas otras fuentes de datos y eventualmente regresar a los records de movilidad humana. El campo en el que yo me desarrollo en mi investigación, uno de ellos es lo que llamamos Digital Disease Surveillance, que es básicamente este esfuerzo de tratar de recolectar información sobre los comportamientos humanos de manera agregada, así como la movilidad humana que discutió Nishant hace unos minutos y Caroline. Y la idea es ver de qué forma cambios en estos patrones de comportamiento pueden informarnos acerca de, digamos, específicamente cómo hacer una intervención, por ejemplo, para mitigar los efectos de un brote epidemiológico. Entonces, este campo, pues, tiene varios años. Comenzó con mucha fuerza cuando Google implementó una herramienta en la cual utilizaba el número de búsquedas que la gente hacía sobre, digamos, términos que están relacionados con la influenza. Por ejemplo, dónde comprar Kleenex o caldo de pollo o, digamos, congestión nasal, etcétera. Y se dieron cuenta que si uno contaba el número de personas que estaban haciendo estas búsquedas y hacía una gráfica temporal, estos patrones en donde había más búsquedas relacionadas a la enfermedad de influenza, se veía mayor actividad en hospitales. Entonces, esta idea pues tuvo cierta atracción, cierto éxito en nuestras sociedades. Por ahí del 2014 tuvieron una gran falla en sus predicciones y mucha gente le perdió un poquito de fe. Pero en mi equipo de investigación mostramos que la razón por la cual Google había fallado no era precisamente la fuente de información, sino los métodos de Machine Learning que estaban utilizando. Así que estamos tratando de renovar este interés en estos métodos. Y hemos publicado varios artículos donde demostramos que efectivamente es posible darle seguimiento a enfermedades en base a recolectar esta información de comportamiento humano. De igual forma, hemos sido capaces de mostrar que si uno se fija, por ejemplo,
el número de búsquedas que hacen los clínicos, digamos, imagínense un médico que está buscando la información de dosis de Teraflu, que es uno de los antivirales que se utiliza contra la influenza, y notamos que cuando hay muchas búsquedas de este estilo, o cuando hay mucha gente que está comprando Tylenol o algo que sea algún remedio para la fiebre, ¿no? Entonces notamos que eso correlaciona con la intensidad de brotes, por ejemplo, de influenza. Así que hemos mostrado que al combinar muchas fuentes de información, incluyendo, por ejemplo, esta información de Google sobre cuánta gente está buscando información relacionada a la influenza o cuántos médicos o enfermeras están buscando información sobre ciertos medicamentos, etcétera. O cuánta gente está yendo a los hospitales con fiebre, por ejemplo. Y hemos notado que somos capaces no nada más de darle seguimiento a la enfermedad o a los niveles de la enfermedad a nivel local, sino que como los sistemas que están diseñados para recolectar el número de casos asociados a una epidemia, a un brote, tienen bastante rezago temporal, es decir, la información que típicamente vemos en los sistemas tiene 1 o 2 semanas de rezago. Así que con estos métodos nos hemos dado cuenta que es posible darle seguimiento en tiempo real digamos, brotes epidemiológicos, que es uno de los potenciales desastres naturales, ¿no?, en los que estamos interesados. Y algo interesante es que con el tiempo empezamos a notar que esta información que Caroline y Nishant estuvieron discutiendo previamente, si nosotros utilizamos, por ejemplo, una matriz de origen-destino, es decir, de dónde se mueve una población, eso puede ser generado a través de teléfonos celulares o con los GPS que había discutido Nishant, o podría ser, por ejemplo, con los registros que tienen las aerolíneas, ¿no? Y entonces lo que hemos notado es que distintas regiones geográficas en las cuales hay mucha interacción o muchos viajes que se originan del punto A al punto B, digamos, ¿no?, digamos, de Veracruz a la Ciudad de México o de Cancún a la Ciudad de México, notamos que ciertos patrones en la dinámica de los brotes epidemiológicos tienden a tener mayor correlación. Es decir, que hay una sincronía cuando hay muchos casos, digamos ahora para ser muy concretos, de COVID en alguna región que está muy conectada con la Ciudad de México, entonces inmediatamente vemos que las correlaciones incrementan, es decir, que se mueven. La dinámica es muy similar y podemos asociar esta sincronía con patrones de movilidad humana, que es lo que se está mostrando en esta matriz, que es una matriz de origen-destino al final del día, ¿no? Y bueno, algo que hemos logrado hacer además es que estas metodologías que hemos explorado mucho en Estados Unidos, hemos logrado expandirlas a México, por ejemplo, o a otros países de Latinoamérica. Y bueno, no nada más lo hemos hecho en México, en Latinoamérica, sino en África. Y hemos mostrado que además ciertas metodologías que utilizan estos datos, insisto, que son como señales de cambios en el comportamiento humano, pueden ayudarnos a darle seguimiento a brotes epidemiológicos emergentes como el COVID, es decir, brotes epidemiológicos que no hemos observado antes en la historia en algún lugar, y aún así estas fuentes de información alternativas pueden ser útiles. Específicamente, bueno, notamos, por ejemplo, que los modelos epidemiológicos se beneficiarían también al incorporar, por ejemplo, si la gente está respondiendo bien o mal a estas intervenciones, llamémosle a los encerrones, ¿no?, estos en los que la gente se le pidió que se quedara en casa. Y esto igualmente lo podemos evaluar a través de la recolección de datos de GPS de los teléfonos celulares. En el caso de este artículo, mostramos que en las noticias, si la gente reporta, ¿no?, que por ejemplo, en África, en momentos donde había mucho ébola circulando en la población, la gente seguía yendo a enterrar a sus familiares
pues, la tradición y es lo que todo el mundo estaba acostumbrado a hacer, pero al hacer esto y tocar el cuerpo de la persona fallecida, típicamente suscitaba muchos contagios. Ahora, este es un artículo que escribieron mis colaboradores. De hecho, no sé si está Nishant aquí, pero son colaboradores. Bueno, Caroline es una coautora, en donde muestran que efectivamente si uno se fija en los patrones, en los registros de origen-destino de las aerolíneas, uno puede predecir en qué países era más probable que llegara COVID en África, digamos, viendo los patrones de origen de China, pues eso fue en enero del 2021. Y bueno, igualmente con Caroline mostramos que si utilizamos este tipo de registros, estos registros agregados de movilidad humana, podemos mejorar mucho los modelos y las predicciones a futuro de lo que una epidemia va a presentarnos en 1 o 2 semanas. Finalmente, déjenme brincarme un poquito más. Por ejemplo, en China, cuando se dio el primer brote de COVID en Wuhan, hace ya más de 2 años, lo que mostramos es que si nos fijábamos en las provincias que habían recibido a muchas personas que habían salido de Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia, y dábamos seguimiento a través de registros de teléfonos celulares, y como sabíamos, el volumen de personas que habían salido de esa ciudad a otras ciudades aledañas, a otras regiones, es lo que estamos mostrando del lado derecho. Lo que ven es que esos círculos, dependiendo de qué región a qué región se mueve uno, pues están más grandes si hay más flujo de una ciudad a otra. Y lo interesante es que vemos patrones similares en la sincronía de la epidemia, como bien les comentaba antes. Así que ahí podemos anticipar, ¿no? Los cambios en los patrones de las curvas epidemiológicas en cada región. Eso es algo que Caroline ya mostró, así que me lo voy a brincar. Y me voy a enfocar simplemente en este va a ser mi último punto de intervención, en el que mostramos específicamente, si pueden ver en la presentación, hasta arriba en el renglón superior, están los indicadores de la actividad de COVID en la ciudad de Nueva York. En azul vemos las muertes, en amarillo vemos el número de personas que se están presentando en hospitales con fiebre y tos, y en gris vemos las curvas de casos de COVID como las ven en las noticias. Y lo interesante es que, bueno, aquí les presento muchas fuentes de información, pero era muy interesante cómo dándole seguimiento, por ejemplo, al número de anomalías de fiebres que se estaban dando en Nueva York, que es esta curva naranja, para la fecha de marzo 13, teníamos ya evidencia de que estos indicadores de cambio de comportamiento humano nos estaban mostrando que había ya una elevada actividad anómala, digamos, en Nueva York. Esto también se vio en Boston, y fue por esta fecha, en el 2020, que convocamos a los regentes de las ciudades de Boston y las cercanías, y les propusimos que cerráramos la ciudad, dado que sospechábamos que los casos de COVID iban a subir. Ahora les mostramos esta información, y aquí en el último renglón les muestro información sobre la movilidad humana. Y lo que notamos es que efectivamente pues, se dio ese decreto que la gente debía quedarse en casa, y estas fuentes de información alternativas como Google, Twitter, la gente que estaba diciendo en Twitter, etcétera, empezaron a indicarnos que el brote estaba a pico aquí ya para el 23 de marzo. Y como notan ustedes, en este renglón de actividades todavía no se veía en plenitud que el brote estuviera incrementando. Sin embargo, algo interesante es que ya para el 18 de abril del 2020 se veía efectivamente que ya el brote estaba maduro, digamos, ¿no? Y algo interesante es que fuimos capaces de correlacionar el momento en que se hizo esta
este cierre de actividades mostrado aquí por estas fuentes de movilidad obtenidas por registros de teléfonos y establecimos qué tanto tiempo se tardaba cuando uno reacciona a nivel sociedad y todo el mundo se encierra. La pregunta es cuántas semanas tenemos que esperar para ver que el brote va a empezar a perder fuerza, ¿no? Y en fin, escribimos todo un artículo de investigación y digamos, para no hacer el cuento demasiado largo, pues mostramos que se tomaba más o menos 4 o 5 semanas para que se notara un efecto en el decrecimiento del brote epidemiológico. Entonces, voy a dejarlo por ahí con el interés de ir a las preguntas. Gracias. Thank you, Mauricio. That's a lot to absorb in the first panel. So just want to pause for a second and ask if there are any questions, actually, that folks may have right now about any part of what we just went through. The goal here is to identify what is mobility data, as Nishant and Carolyn both went through quite carefully, and then to begin understanding how we can start to use this for specific questions, epidemic response, understanding outbreak patterns and response options. Very good. My question is have any of these similar agreements have been set up in Mexico, or do you know of any companies in Mexico that are sharing their information as companies are sharing it in the U.S.? We had you had a separate question. Andrew, do you want to? Well, some of these are global data sets. So as Carolyn was describing, say, in the universe of different types of mobility data from GPS traces, CDR, and app-based information, some of the apps, like, for instance, the Meta Facebook application is a global application, and therefore data from that's collected on users in Mexico is shared through the same process that would be shared for any number of other countries. The same would be true of other global data providers. We'll have a data providers workshop later on today that will include 2 of the data providers in Mexico, AT&T and Telefonica, who are sharing cell phone data record information in aggregated form for the pandemic with authorities in Mexico. So yeah, the combination of those. ¿Hay algún caso en el que se haya mapeado la movilidad a través de las fronteras? Es decir, que se comparta la información para ver, por ejemplo, el flujo migratorio de un país a otro con un fenómeno como, por ejemplo, el outbreak de COVID. Y si está ese ejemplo, si lo pudieran comentar un poco. Yeah, so this is a big issue because it's a gap. The national regulator approvals for the mobile operator data, it's almost always national, right? So you can get roaming data, but that's not necessarily useful because so few people roam, they'll switch the SIM cards. The data from like Meta and things, they have it. But there's a whole bunch of sensitive and political and security reasons why at present they don't share that. However, in the context of Europe right now, I believe they are producing some aggregated estimates, but that's done within the data provider itself. So we do not do cross-border movement data. However, there is this. Carlos is from Meta, actually. Right. So you can speak to this, I guess. But Yeah, I can tell a little bit about the. If you press on the button, Yes. you can. Thank you. Yeah, I can tell you a little bit about the maps that we have in that regard. We have a thing that is called International Travel Patterns Map.
and you can see the flows between exactly borders and countries. And this is something that we do daily. We have daily data for this. But as we were saying, like there's of course a privacy concern always. So we have thresholds and we cannot measure any movement that is below 2,000 daily, right? But this is something that we have, and we're also working currently on an international migration data set, precisely because we recognize that there is like a huge demand on this side, and we're planning to release it by the end of the year, and of course happy to share that information with everybody. I'll give you one more example from the metadata. In the current case of the Ukraine crisis, where you have 3.5 million people leaving over the course of a little over 3 weeks. We started with looking at within borders, change at the border and how that moves into the country. So there is some useful information that you can gain within the country that you can infer as international, especially when you have a huge spike like what we saw in Poland, where there were 1.8 million people in Poland in a short period of time. That's not always the case. This is sort of exceptional. But then there was a request from the Joint Research Center on Demography at the European Commission for looking at, specifically people that start in Ukraine and then may end up in a range of other countries. We can't do that with the public data, but it does exist. And the data science team at Meta has actually produced a draft report that looks at that, where they did the analysis themselves on that to see for those that originate in Ukraine, which countries are they ending up in, and then they can produce a ranked list of numbers in Poland all the way out to Spain, Portugal, etc. That's beyond what we don't have access to that data, but in a special case, you can produce that. And I think that's, thinking about, a couple of issues. One, even if you can't share the data, can you produce insights if we know which question to ask? I think that's important. And then how can we, have some situations where we can have agreements in place for those types of questions. So again, we're working through this in real time, but every time these things happen, we learn something new about the next time we should have an agreement for this that says, this is appropriate for researchers, this is appropriate inside the company, and maybe this is works out better. And just very quickly to add something to that. Very important to highlight the collaboration with authorities, exactly to ask the right questions. Because even though we have the data and the data scientists can work with it, if we don't understand what's the context and what they're looking for, we cannot produce the right insights. So this was exactly what happened in the case with Ukraine and the European Commission. So that's important for the collaboration. And may I say something real quick? Yes, please, Mauricio. So the other way in which we have attempted to reconstruct maps about migration come from, I'm sorry, I just realized I'm speaking English and maybe I should switch to Spanish to the answer. Would it be okay, Andrew and Caroline? Una de las maneras en que hemos nosotros determinado el número de personas, y no son necesariamente un número específico, sino más bien la presencia de migración, es a través de seguir a los usuarios en Twitter. Hay gente, un 5% de la población que utiliza Twitter tiene prendida la opción de mostrar en dónde produjeron su tweet. Eso también lo hacen en Instagram. Entonces, si Twitter nos da acceso a ese tipo de datos, podemos ver, por ejemplo, cómo se movió una persona o un usuario de un lugar a otro. Ahora, es cierto que la privacidad es un tema, ¿no? Sin embargo, para propósitos de proporcionar datos agregados, es posible saber, por ejemplo, si hoy hay muchos más
muchas más migraciones que el mes anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces hay maneras como proxies, le diríamos en inglés, para saber si la presencia de migración. I'll stop there. I would just add one more thing is that mobile operators do also have a handset ID associated with the call detail records. So in theory, that handset ID, even when you change SIMs, the handset ID remains. And so the GSMA and other mobile operator organizations, there have been kind of discussions of this, but so far it has not been done for obvious reasons because it's very sensitive. But maybe we can ask the AT&T and Telefonica representatives about that specific issue as well. Yes. You're talking about timelines, but with live data, where the delay is maybe 1 or 2 days of receiving data from social media providers or phone providers. In the case where access to internet service is disrupted, what are the contingencies that we can look at for accessing that kind of data? Okay. Well, just to say that, you know, if there's a sort of inescapable feature of the data, which is if you haven't charged your phone and the towers are down and there's power cuts and so on, there's no information during that time, right? So that's why I think it's important to layer on other data sets that tell you about power outages in California wildfires, for example, thinking about changes in the use of Visa cards or these other kinds of data streams that can help us map blackouts and where things go down. I think there's a technical problem that we always have, which is this really a reduction of something, or is it just that nobody, like the phones aren't, you know, people aren't using their phones? So there's some kind of intrinsic methodological questions there, but I think that's why it's important to have metadata, so have as many different data layers to look at this problem, because it's definitely an issue. Noting that Meta made it hard to use the word metadata now. So. Yeah. Thanks, Meta. It's meta squared data. Just very quickly on that, because we have a map that is called Facebook Population Map, and it measures how many users you can identify before and after a crisis, right? And if you don't take into consideration that kind of points, that if you see that there's movement of people, that movement might not be necessarily movement, but a power situation in which cell towers are out, and you see less people connecting to that tower, and you might assume that people move to another place rather than lost connectivity, right? And that's exactly the point that is important, to get the local context and additional layers of data to interpret what you're seeing, because if you're taking decisions on what you're seeing, it might be very risky. So. Comparado contra los sets de datos comunes o clásicos, ¿qué tan difícil es el procesamiento y la capacidad de cómputo y también el costo de adquisición de los datos? You want to take that, Nishant? Yeah, Nishant can talk. En realidad, muchos de esos datos están, o sea, por ejemplo, los datos de Meta, uno solamente tiene que registrarse y decir, o sea, ¿para qué están usando los datos? Y obviamente hay, o sea, no es cualquier persona que puede llegar ahí y buscar los datos, pero como yo tengo entendido, es gratis, ¿right? No es algo que está cobrando ni nada de eso. Ahora, como le dije antes, el proceso de agregación e interpretar los datos es algo que estamos aprendiendo ya. Por cada desastre que vemos, como Andrew dijo, estamos aprendiendo algo nuevo. Puede ser que interpretar los datos necesita alguien que sabe cómo usar los datos, o por ejemplo ver un artículo, los productos que creamos nosotros para hacerlo más fácil. Pero, o sea, los requisitos técnicos, nada, en mi laptop lo puedo hacer en cualquier, o sea, los datos no son tan complicados ni tan grandes que necesitan como un server o un data scientist, nada de eso. Pero es más como una vez que uno lo tiene, cómo hay que interpretarlos. Eso es lo más importante ahí.
But CDRs, CDRs, yes. but for CDR data, the operator does have constraints. They have so much data that how much processing they have to do before they provide the data is an issue in terms of access. So the simpler they ask for them, the simpler the computation on their end, the better in terms of providing access. So it's slightly different for CDRs than for these other kinds. Do you have any idea of how could we